Víctor Fuentes nos acompaña, jefe del Instituto Peruano de Economía. Víctor, buenas noches, bienvenido. Hola Carlos, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Hablábamos de que la crisis económica es más que evidente, o sea, es real, pero ya en los números, como economista, en los números, por ejemplo, ¿cómo vamos a cerrar el año con esto? Es un buen punto. Definitivamente, y a diferencia de lo que decía el ministro Burneo, sí hay mucha relación, no hay cuerdas separadas entre política y economía. El costo de la crisis política y además de la incapacidad del Estado para tener buenos cuadros, le está pasando factura a la economía. Nosotros esperábamos un crecimiento bastante por encima del 3.5% de inicios del año, y en realidad vamos a acabarlo probablemente más pegado al 2.9%. Ahora, ¿cómo se explica este crecimiento tan bajo? Después de que los indicadores del primer semestre eran bastante buenos. Bien, el primer semestre del año, buena parte del crecimiento vino a partir del consumo, un consumo privado fuerte, ¿no? Sin embargo, este consumo privado ya se ha visto afectado, se ha desacelerado fuertemente, impactado por dos factores. Por un lado, una inflación alta, una inflación que no veíamos hace 20 años, una inflación que reduce la capacidad adquisitiva de los hogares y finalmente impacta sobre el consumo. Estamos al borde del 8% en la inflación, cerramos. Sí, la inflación, justo hoy día salieron los datos ayer salieron los datos de la inflación del NEI, estamos en 8.5%, todavía no hemos logrado acelerar la reducción de las tasas de inflación tan altas, y esperamos que en realidad no regrese al rango meta del Banco Central, que es de 3%, hasta finales del primer trimestre del 2024. Es decir, tenemos un periodo todavía largo de precios cada vez más altos, ¿no? Y el otro factor que ha impactado sobre la desaceleración del consumo es también un sector laboral que no viene tan bien, ¿no? Debido principalmente a que la inversión privada se viene apagando. Después de la finalización del proyecto Quellaveco, el enorme proyecto que ya empezó operaciones en Moquegua, no tenemos otro proyecto de clase mundial en cartera. En general, los principales indicadores, tanto de consumo como de inversión, se han desacelerado fuertemente en el tercer trimestre. Nosotros esperamos que eso profundice un poco más en el cuarto trimestre. Entonces, en términos económicos, no venimos bien, no podríamos decir que estamos en recesión, eso no es correcto. Sí, definitivamente estamos enfrentando un proceso de desaceleración. ¿Qué significa? Básicamente que cada vez estamos creciendo a un menor ritmo. Ahora, claramente esto va a tener un impacto sobre el empleo en los siguientes meses, y en la medida en que no tengamos empleos de calidad, es difícil también esperar que los salarios aumenten. Y si consideramos un escenario en que la inflación todavía nos va a acompañar un periodo más largo, pues lo más perjudicado va a ser el bolsillo de los hogares. Ahora, se acaba de aprobar la ley de presupuesto y hay un margen importante de entrega de bonos, subvenciones, en fin, o sea, lo que está estilando este gobierno. Eso tampoco es bueno, o sea, puede sonar bonito, o sea, porque ese es el lenguaje demagógico, populista, ¿no? Voy a entregarles dinero, 200 soles, 300 soles, ¿no? A la familia más pobre, voy a entregar dinero, pues, al agricultor, voy a entregarle dinero, pues, al campesino, al de la ronda. Suena bien. ¿A quién no quisiera que le den dinero? O sea, todos quieren que nos den plata, gratis, pero ¿a qué costo, no? Definitivamente son medidas que no son sostenibles en el tiempo, ¿no? Son medidas muy de corto plazo, muy de emergencia, que ya no corresponden con el contexto actual. La pandemia, si bien tenemos una quinta ola en marcha, no tenemos los índices de fallecimientos que teníamos hace un año. En ese sentido, la emergencia, tal como se planteó al inicio, ya no justifica este tipo de transferencias. Y normalmente es una salida fácil, no es la salida correcta, ¿no? En general, el gasto público no está pensado en generar mayor riqueza, es más un gasto de emergencia, de consumo, o de cerrar brechas sociales a partir de la inversión pública. Para poder generar desarrollo económico que nos saque de la pobreza, que nos consolide una clase media que venía avanzando bastante bien antes de la pandemia,
necesitamos generar empleos de calidad. Y el principal generador de empleos de calidad es la inversión privada, pequeña y grande, nacional y extranjera, ¿no? Sin embargo, con el contexto político actual, con la incertidumbre política, es difícil pedirle a un inversionista grande que venga y que apueste, y al mismo tiempo es difícil pedirle a una familia que apueste por construir el segundo piso de su casa, por remodelar su casa, si no tiene claro el panorama laboral para los siguientes meses. Ahora, vamos ya, hemos visto lo que es el escenario macro, pero hay también el otro escenario, que son los subgobiernos o los subniveles de gobierno. Llámese gobiernos regionales, gobiernos locales, los municipios, que podrían ser una salida a poder generar el empleo que se necesita, que pueden ser una salida para dinamizar la economía, porque ellos también manejan presupuestos y presupuestos millonarios. Tienen un presupuesto para hacer obras, presupuesto de inversión, pero vemos que también ahí hay deficiencias laborosas. Sí, en general la ejecución de la inversión pública no viene cumpliéndose como debería, ¿no? Y acá es importante recordar que más o menos 2/3 del presupuesto de inversión pública depende de los gobiernos subnacionales, municipalidades y gobiernos regionales, y por lo tanto ya no podemos echarle la culpa al centralismo, no podemos echarle la culpa a que no hayan recursos. Estos recursos, que son cuantiosos, que son bastante generosos, no los hemos sabido aprovechar. De las últimas cifras que pudimos revisar hace un par de días, la ejecución de la inversión pública calza apenas el 57% a un mes de acabar el año. Si lo separamos por niveles de gobierno, entre municipalidades y gobiernos regionales están más pegados al 50%, ¿no? Y otra vez, si abrimos el abanico entre municipalidades y gobiernos regionales, es bastante grande. Solo por poner un ejemplo, el gobierno regional de Huánuco ha ejecutado solamente el 20% de su presupuesto para inversión pública. Y las municipalidades, en promedio de Pasco, solo el 30%. Podemos decir Huánuco, Pasco, que pueden ser regiones, podríamos decir, un poco alejadas, ¿no? Donde el Estado no llega, que hay ineficiencia de por sí. Podríamos dar esa justificación antojadiza. Pero, por ejemplo, la región La Libertad. La región La Libertad es una región de costa, supuestamente una de las más importantes del país. Después de Lima puede ser la tercera, cuarta región. Tenemos un montón de universidades, proyectos productivos de por sí. ¿Cómo nos va en La Libertad? Me imagino que iremos bien, 80-85% de gasto de inversión, ¿no? Porque se supone que somos, reiteramos, una de las ciudades más importantes que tenemos, ¿no? ¿Cómo va el gasto de inversión? ¿Cómo va, por ejemplo, la ejecución de obras, de pistas, de veredas, de hospitales, de escuelas, implementación de centros médicos? Supone que tenemos el expertise de los mejores profesionales y por lo tanto en nuestro gasto de inversión va bien. No, en realidad está más pegado al promedio nacional, un poquito por debajo en realidad. Y es que el problema de gestión pública no es particular de Lima, de Pasco, de Huánuco, en realidad es endémico, es crónico, ¿no? Y es difícil articular proyectos cuando, por ejemplo, tenemos gerentes generales de los gobiernos regionales que no duran ni un año en el gobierno, ¿no? Entonces es difícil esperar que un proyecto de inversión pública grande, mediano, pueda continuar en el tiempo, pueda ejecutarse de manera oportuna y adecuada si es que tenemos diferentes jefes cada año, ¿no? Y esto es en promedio. Pero solo por poner un ejemplo, y en el caso de La Libertad es imposible no mencionarlo. Chayamochi lleva 5 años parado. Ayer Pablo Secada mencionaba que hay una serie de salidas, pero buena parte de ello pasa por decisión política. Y eso es probablemente lo que está faltando. Ahora, tenemos nuevas autoridades a partir del 1 de enero. El próximo año el presupuesto público destina muchos más recursos, casi 30% más para gobiernos nacionales, municipalidades y gobiernos regionales. Entonces el desafío es mucho más importante aún, la responsabilidad es más grande aún. Y vamos a enfrentarnos con autoridades que en muchos casos son nuevas, van a tener este proceso de aprendizaje, entre comillas, y otras autoridades que no siendo nuevas prefieren hacer el borrón y cuenta nueva. No voy a seguir los proyectos de antes, voy a hacer los míos, los voy a redefinir, repensar, y eso finalmente termina perjudicando
a los trujillanos y trujillanas, ¿no? A los libertaños y libertañas. El 2023 manifestabas tú que va a ser un año difícil. Van a entrar autoridades regionales y municipales nuevas, pero ellas van a recibir el presupuesto aprobado en 2022, se van a tener que adaptarse a lo que les dejó la gestión anterior. Y mientras tú manifiestas que van aprendiendo, van adaptándose esto, o sea, por donde nos miremos, sea gobierno nacional, regional o local, la vamos a tener muy difícil. O sea, no va a haber forma de que exista una entidad que pueda reactivar con mucho más rapidez la economía. En realidad, el principal reto del 2023 va a ser ese, ¿no? Cómo desde el MEF acompañar a los gobiernos nacionales, a los nuevos alcaldes, a los nuevos presidentes regionales, para lograr que la inversión pública se sostenga y no se caiga. En los últimos 3 periodos de gobierno nosotros estimamos que en promedio se dejan de gastar 3.000 millones de soles por esta suerte de aprendizaje o borrón y cuenta nueva que hay entre las autoridades nacionales. Ahora, buena parte de esto tiene que ver con que hemos perdido el foco del servicio público, ¿no? Y que en el centro debería estar el ciudadano. Al ciudadano lo que le importa es que las calles estén limpias, ¿no? Y hemos visto todos los problemas de limpieza que enfrenta Trujillo, por ejemplo. Al ciudadano le importa que tenga seguridad, que tenga el puesto de salud, que sus hijos puedan ir a una buena escuela. No importa si lo provee el gobierno regional, la municipalidad distrital, provincial o el gobierno nacional. No estamos pensando en el ciudadano, estamos pensando con incentivos políticos, con incentivos y réditos más personales, en lugar de poner al centro al ciudadano. Y bajo esos incentivos, claramente es redituable volver a empezar un proyecto, volver a repensarlo, volver a redefinirlo, volver a redimensionarlo, en lugar de continuar los proyectos que están bien y no hacer este borrón y cuenta nueva que finalmente es costoso para todos. Sí, pues esa mentalidad que tenemos todavía, que tienen las autoridades, ¿no? de convertirse ellos en el centro de la sociedad finalmente, ¿no? Y precisamente ese es un buen punto porque nosotros no somos ajenos de esa responsabilidad. Finalmente, con nuestro voto, las autoridades elegidas van a empezar el 1 de enero sus labores. Entonces, claramente, la responsabilidad también es nuestra, ¿no? En la medida en que ejerzamos un voto responsable, o que no lo hagamos, también en los siguientes 4 años, la culpa va a ser, la culpa o el mérito va a ser compartido entre las autoridades, pero también entre los ciudadanos. ¿Qué tanto fuerza tienen las regiones para generar esta reactivación, crees? O sea, para no esperar al gobierno central solamente, ¿no? Sino que desde las regiones emerjan esas posibilidades de crecimiento y desarrollo. A ver, las posibilidades que tienen son bastante importantes, no solamente en gobierno regional, sino también en municipalidades. Solamente por poner 2 ejemplos. En el caso de las municipalidades hemos encontrado que hay una relación interesante entre el tiempo de demora para obtener permisos de licencia de funcionamiento de acuerdo a las municipalidades y el nivel de informalidad productiva. Entonces, si nos demoramos más en emitir la licencia de funcionamiento, la licencia para nuevos negocios, también hay un mayor nivel de informalidad productiva. La mejora de los procesos en las municipalidades, me parece que en el caso de Trujillo es una de las municipalidades que ha avanzado hacia el camino correcto, por ejemplo a través de la digitalización de algunos procesos, impacta positivamente sobre la reactivación económica. Ahora, lo ha hecho directamente la municipalidad, definitivamente ha tenido una buena participación, pero por ejemplo también ha sido en coordinación con el gobierno regional, ¿no? Entonces, existen espacios como para poder dinamizar la economía sin tener que esperar al gobierno nacional. Ahora, eso es en cuanto a, por ejemplo, el impacto que puede haber sobre una mayor formalización productiva, ¿no? Pero no debemos olvidar que buena parte de la inversión pública en educación, salud y la provisión de estos servicios depende de los gobiernos regionales, ¿no? Y ahora es evidente que hay una relación positiva en que entre una persona esté adecuadamente alimentada, que tenga buena salud, que esté bien educada y que pueda acceder a mejores empleos. Ahora, obviamente no todo el esfuerzo se va a ver reflejado en el corto plazo, pero si no apostamos hoy por un cambio, no vamos a llegar a resultados diferentes. Todo esto se resuelve finalmente tranquilizando las aguas en el escenario político. Mientras la tormenta continúe,
nada va a salir, o sea, nada que tengamos en mente para poder lograr empezar nuevamente el crecimiento va a funcionar. Definitivamente no hay una bala de plata, ¿no? El caso de la incertidumbre política es bastante complicado y definitivamente tiene un impacto muy grande sobre las expectativas, ¿no? La economía. Solamente por mencionar un ejemplo, el indicador de confianza empresarial que mide el Banco Central de Reserva desde hace más o menos 21 años, acumula 19 meses consecutivos en terreno pesimista. Eso es ese periodo más largo en este tramo desde que se tiene registro, ¿no? Y buena parte tiene que ver, por una parte, con la incertidumbre política, estas rencillas entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero también de políticas contra la generación del empleo formal, por ejemplo, la Agenda 19 del exministro Maraví, que fue adoptada por la ahora premier Betty Chávez, y que complica definitivamente la contratación formal, ¿no? Sí, efectivamente, pues todo va a tener que pasar lamentablemente por esta crisis política y mientras esto no se resuelva vamos a tener un panorama muy sombrío. Víctor Fuentes, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y haber conversado. Sé que retornas a Lima, así que vuelas al aeropuerto, literal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte. Víctor Fuentes se encuentró con nosotros conversando, jefe del Instituto Peruano de Economía. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos.